Con la parte racional. Seguimos trabajando con la partícula. La clase pasada habíamos visto la segunda ley de Newton y hoy vamos a ver aplicación, un poco el complemento de la segunda ley de Newton, que es todo lo que hace al trabajo y la energía. Bueno, como siempre tratamos de fijar algún objetivo, que son las maneras en que la fuerza desarrolla trabajo. Algunas formulaciones muy básicas, tampoco nos vamos a complicarles la vida con formulaciones, y fundamentalmente uno de los principios que se utiliza para el cálculo de fuerzas y aceleraciones es el principio del trabajo y la energía. Vamos a empezar con el trabajo de una fuerza. El trabajo de una fuerza, ustedes ya lo han visto en física. Supongamos que tenemos una partícula que se está moviendo en una determinada dirección, la cual la posiciono respecto a un punto O con el vector posición R, y voy a analizar una posición inmediatamente posterior, en la cual vamos a tener la posición A', y a este valor, lo vamos a llamar el desplazamiento. Por lo tanto, el trabajo es un producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Si yo lo expreso en módulos, voy a plantear, acá aparece el ángulo correspondiente, el ángulo que forma el desplazamiento y la fuerza, por lo tanto, la expresión general va a ser esta, F por diferencial de S por el coseno de alfa. Y también, de acuerdo a lo que habíamos empezado a ver en la clase pasada, lo voy a expresar en componentes rectangulares. Entonces, en componentes rectangulares, tendría para cada uno de los ejes el producto de la fuerza por el desplazamiento correspondiente sobre ese eje. Ese sería el concepto de trabajo, ustedes ya lo conocen. La unidad que se utiliza en el sistema internacional es el newton por metro, o fuerza en newton, la distancia metro, que el producto del newton por metro constituye lo que es en joule. En el caso de... Perdón. Sentí que preguntaba, no sé si preguntaban algo. En el caso de un sistema inglés, o el sistema de las unidades inglesas, lo podemos expresar en pie por libra o en pulgadas por libra. Y hay una equivalencia que es entre el pie libra y el joule, que es un pie libra es 1,356 joules. Esas equivalencias son importantes que las tengan frescas y que las tengan presentes, porque nosotros trabajamos un poco con esas equivalencias, porque acuérdense que tenemos muchos casos, mucha bibliografía, y fundamentalmente en la industria se van a encontrar que hay mucho de unidades inglesas expresadas en pulgadas, por lo tanto siempre es conveniente tener presente esas conversiones de unidades. En el caso de tener el trabajo durante un desplazamiento finito, en este caso esta partícula describe esta trayectoria de A1 a A2 con una determinada fuerza, y bueno, y lógicamente voy a tener que el trabajo entre 1 y 2 va a ser, en este caso como estamos hablando con un desplazamiento finito, vamos a tener que va a ser el producto de F por diferencial R entre los dos extremos de integración, A1 y A2. De la misma manera que habíamos planteado recién, podemos plantearlo en función de las componentes escalares, como el producto de F por el coseno de alfa, donde F por el coseno de alfa es la fuerza tangencial, que es un valor importante, ¿sí? Que si ustedes
ya lo hemos conversado en algún momento, ustedes saben que en realidad la que transmite Q, la que transmite torque, por lo general es la fuerza tangencial. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque esta va a ser para el caso de determinar potencias, para el caso de determinar todo lo que son elementos de transmisión de potencia, este es un valor importante. Yo represento gráficamente, esto lo deben haber hecho en física, donde coloco en ordenadas la fuerza tangencial y en abscisas el desplazamiento. Bueno, vamos a ver que eso me va a dar una función. El área por debajo de esa función me está representando el trabajo desarrollado. Ese es el concepto que está planteado y que seguramente lo han analizado y lo han trabajado en física. Bueno, si lo expreso en coordenadas rectangulares, voy a tener de la misma manera que lo vimos anteriormente. Trabajo realizado por la fuerza de gravedad. En este caso, bueno, acá tenemos entre la posición 1 y la posición 2, se analiza según el eje X, en donde la sumatoria de la fuerza según el eje X es 0, y según el eje Y, lo único que tengo presente, en este caso, es el peso de este bloque, el peso de esta masa. Por lo tanto, seguramente el sistema de ejes cartesiano es el tradicional, por lo cual, como este peso está actuando hacia abajo, por eso aparece el signo negativo. Y el Fz lo está trabajando en forma espacial, también es 0. Bueno, lo único que hacemos después es reemplazar en la fórmula correspondiente y sacar el trabajo para cuando estamos trabajando con la fuerza de gravedad. Este también lo utilizamos bastante porque lógicamente nosotros siempre desplazamos o hay un desplazamiento de un elemento a lo largo de una trayectoria, por lo tanto tenemos que, vamos a ver que va, este caso lo vamos a aplicar frecuentemente. Finalmente, el trabajo realizado por la fuerza que ejerce un resorte. Tendríamos una posición inicial, que es el resorte sin deformar, en esta posición. Cuando nosotros estiramos el resorte, se produce una deformación, que está indicada acá como X1. Y vamos a ver, y eso se da siempre, que la fuerza que se ejerce es proporcional a la deformación. Esa fuerza que se ejerce es proporcional a la deformación. Para sacar la proporcionalidad e introducir una igualdad, colocamos una constante, que es la que se llama la constante elástica del resorte. Esta constante elástica del resorte se da en Newton sobre metro. Es un valor característico en los resortes. Nosotros esta constante la vamos a utilizar después cuando analicemos el concepto de vibraciones y balanceo. Entonces, desde ya me interesaría que vamos planteando esto. Entonces, en un resorte la fuerza es proporcional a la deformación. Y esta K es la que se llama la constante del resorte en Newton por metro. Entonces, planteo la fórmula del trabajo, F por el desplazamiento, reemplazo la fuerza por la constante y bueno, me quedo en integral en la cual voy a tener x cuadrado sobre 2 y después reemplazo los límites de integración. Esta es una fórmula característica también acá. Si represento gráficamente la fuerza en función del desplazamiento, voy a obtener una función, que en este caso es una función lineal, y por lo tanto todo el área debajo de esa función lineal va a representar el trabajo desarrollado en este caso, por el resorte. Este también es un caso característico, hoy lo planteamos y lo vamos a utilizar después, como digo, cuando analicemos vibraciones y balanceo. Bueno, en el caso nuevamente que tengamos para definir la energía cinética, nosotros habíamos visto que esta fuerza podíamos descomponerla, en la clase pasada lo estuvimos viendo,
Es una fuerza tangencial. Como les dije, la fuerza tangencial, en definitiva, en los sistemas de transmisión, va a ser la fuerza que transmite el torque, que transmite potencia, y la puedo descomponer en una fuerza normal. Descompongo. Nosotros sabemos que esa fuerza tangencial, aplicando segunda ley de Newton, es la masa por la aceleración tangencial, y habíamos visto en la clase pasada que la aceleración tangencial era la razón de cambio o la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Por lo cual, después velocidad es espacio sobre tiempo o desplazamiento sobre tiempo. A esta expresión podríamos plantearla, la multiplico y la divido por diferencial S para no modificarla. Y bueno, lógicamente, diferencial S sobre diferencial tiempo es B y me queda el otro término. El diferencial S lo paso al primer miembro, me queda planteada esta ecuación, ¿sí? En donde acá tengo la fuerza, el trabajo, de este lado, ¿sí? Y me queda de este otro lado, si integro, porque vengo trabajando con elementos, con diferenciales, si integro entre una velocidad 1 y una velocidad 2, me queda en definitiva, fíjense, la fórmula de energía cinética, fórmula que ustedes también ya conocen, ¿sí? La energía cinética de la partícula es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso hay una variación porque lógicamente nos estamos desplazando desde una posición 1 hasta una posición 2. Esta es la fórmula que tenemos. La masa la medimos en kilogramos, la velocidad en metros sobre segundo, por lo cuanto queda metros cuadrados sobre segundo cuadrado, ¿sí? Y de esa manera la determinamos analizando, que también nos va a dar en Joule, la energía cinética de la partícula, si hacemos el análisis de dimensión. Este valor también ustedes lo deben haber aplicado en física, así que tampoco nos vamos a detener demasiado en esto, solamente hay que plantear que surge de considerar la fuerza tangencial básicamente, que es la que genera el desplazamiento correspondiente. Y aparece lo que se llama el principio del trabajo y la energía, que es lo que estamos viendo acá. Este es el trabajo, esta es la energía cinética final y esta es la energía cinética inicial, que es lo que ha planteado acá. El trabajo de la fuerza es igual a la variación de la energía cinética de la partícula. O lo mismo decir que para obtener la energía cinética final de un sistema, tengo que sumarle a la energía cinética inicial el trabajo correspondiente. Cualquiera de las dos maneras que lo definamos, estamos definiendo exactamente lo mismo. Bueno, acá está el análisis dimensional, que lo acabamos de hacer, la masa kilogramos, la velocidad metros sobre segundo. Este cuadrado afecta al metro, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Si lo desgloso de esta manera, vuelvo a obtener el Newton, que es kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, por esta masa, y me queda el Newton por metro y el Joule. Y en el sistema inglés está también planteado, o sea que tengo que tener, eso es importante, planéjense con las unidades, porque tenemos que tener una congruencia de unidades. Si esto el trabajo, habíamos dicho que se daba en Newton por metro o en libra por pie, la energía cinética, para que exista esta igualdad, la energía cinética también se tiene que dar en Newton por metro o en libra por pie. Bueno, acá está planteada las unidades, en este caso para la energía cinética, ¿sí? Eso es fundamental. Principio del trabajo y la energía. Otra forma de poder determinar velocidades. Hasta el momento estamos viendo dos maneras de determinar velocidades y aceleración. La primera fue a través de la segunda ley de Newton. Ahora, este sería el caso de utilizando el principio del trabajo y la energía, y va a haber una tercera forma que es aplicando el principio del impulso y la cantidad de movimiento. Eso
es lo que estamos viendo para explicar. Se puede plantear en función de los datos que se tenga. Si tuviéramos los datos necesarios para plantearlo de las tres maneras, en este caso por ahora de las dos maneras, debiera darnos similar. ¿Sí? Muchas veces no da exacto por los decimales, porque aparecen algunos parámetros que no son exactos. Entonces, por ejemplo, si tenemos que aplicar el número pi, algunos aplican 314, otros aplican 314,16. Bueno, entonces en función de eso, eso va alterando un poco el... Pero tiene que darnos valores muy aproximados, valores similares. Bueno, una aplicación de esto que estamos viendo sería el caso de este péndulo, de esta bola que está desplazándose desde la posición 1 hasta la posición 2. Y por lo tanto, fíjense que voy a tener el diagrama de fuerzas. Esto también es importante que lo planteen siempre, ¿sí? El diagrama de fuerzas, el diagrama del cuerpo libre, porque esto ayuda mucho para poder plantear los ejercicios. Acá tenemos una fuerza que está dada por la tensión de este elemento, hablemos que es un elemento inextensible. Tenemos esta tensión, esta fuerza, y lógicamente tenemos el peso de esta masa. El trabajo que va a realizar este elemento va a ser el producto del W multiplicado por L. Esta no realiza trabajo porque se está desplazando en forma perpendicular. Por lo tanto, si planteábamos, ¿se acuerdan cuando habíamos planteado la fórmula? Veíamos un coseno de un ángulo alfa y por lo tanto es cero el trabajo. Considerando la energía cinética de la partícula, esto parte de este estado inicial, por lo tanto establecemos que es velocidad cero, suponemos que es velocidad cero, lo voy a largar desde ahí, por lo tanto la energía cinética inicial es cero, la energía cinética final va a ser un medio de la masa, como no tengo la masa, pero sí tengo el peso del cuerpo sobre la aceleración de la gravedad. Bueno, acá también, acá hay un parámetro que no es exacto, algunos utilizan 9,81, otros utilizan directamente 10, entonces esas pequeñas diferencias son las que me hacen que los valores no me den totalmente iguales, me van a dar parecido, por la velocidad al cuadrado. Planteo el principio del trabajo y la energía, reemplazo los valores, T1 es 0, el trabajo es omega por L, T2 es esto, y ahí despejo. Por ejemplo, podría ser que necesito determinar la velocidad en el estado 2. Bueno, la velocidad, despejando de acá, me queda que es igual a la raíz de 2G por L. Esta es la misma fórmula que ustedes deben haber aplicado en caída libre cuando estudiaron física. La caída libre, bueno, sería este caso y fíjense que la fórmula da exactamente lo mismo. La aplicación del principio del trabajo y la energía nos ahorra, por ejemplo, determinar la aceleración, ¿sí? Trabajamos con todas las cantidades que son escalares y las fuerzas que no realizan trabajo, como el caso de esta, se eliminan, no se tienen en cuenta. Esa sería una de estas vendrían a ser las fortalezas o ventajas que tendríamos de aplicar el principio del trabajo y la energía. Pero fundamentalmente hay que tratar, si en la medida de las posibilidades, por lo menos aplicar dos de estos principios, ¿sí? Porque como dije, vamos a ver tres: segunda ley de Newton, principio del trabajo y la energía, impulso y cantidad del movimiento. En la medida de las posibilidades hay que calcularlo por dos caminos para poder verificar si estamos actuando bien, ¿sí? Fundamentalmente, si tenemos los datos necesarios para poder calcularlo, verifiquemos por dos caminos, así estamos seguros de lo que estamos haciendo. Bueno, generalmente no se estudia, no se mide o no se magnifica el trabajo, sino lo que nosotros necesitamos determinar es la potencia y también el rendimiento que tiene la máquina. Nosotros necesitamos ver cuánto nos va a entregar en el árbol, por ejemplo, de un motor eléctrico, qué potencia nos está entregando.
no medimos o no dimensionamos el trabajo, sino que lo que medimos es la potencia. Ustedes saben que la potencia, el concepto de potencia, es la capacidad de realizar trabajo en la unidad de tiempo, en un determinado periodo de tiempo. Por lo tanto, o podemos tener la otra fórmula, que es la fuerza por la velocidad. Bueno, acá están las equivalencias, por eso se las he puesto, porque son útiles. Básicamente esta equivalencia es útil. Esta equivalencia entre el HP y el kilowatt también es útil. ¿Por qué? Porque van a encontrar que mucha viene en HP o en caballo a vapor y que nosotros necesitamos llevarla a vatio o viceversa. Entonces, estas equivalencias tienen que estar bien firmes y tienen que estar, por formar parte, hacer rápidamente la equivalencia, porque algunas veces la necesitamos. O la placa de características, por ejemplo, de un motor, está en watts y necesito saber cuántos caballos y cuántos HP son. Bueno, entonces, hablamos de la potencia y hablamos del concepto de rendimiento. El rendimiento, ustedes saben que es la relación entre lo que me está entregando la máquina a la salida respecto de lo que tenemos a la entrada, de la potencia que hay a la entrada. Puede haber en el camino pérdidas mecánicas, hay pérdidas térmicas, hay pérdidas por rozamiento, hay una serie en el camino, nosotros entramos con una determinada potencia y a lo largo de ese mecanismo, de esa máquina, de ese elemento motriz, vamos a tener distintas pérdidas. Por lo tanto, la potencia de salida va a ser menor generalmente. Salvo el transformador, los transformadores que tienen valores elevados de rendimiento, los transformadores, como no tienen elementos móviles en contacto, prácticamente el rendimiento está cerca del 98%. Pero en todos los sistemas mecánicos, en donde tenemos elementos móviles y tenemos muchas veces contacto metal contra metal, los rendimientos no son tan elevados. Hablamos del 65, 70%, 75%, ¿sí? Fundamentalmente esto lo comento porque, básicamente, ¿por qué se sigue utilizando el motor de combustión? Y bueno, por la versatilidad que tiene. Profe, A pesar de que no es una máquina que tiene un rendimiento bajo comparado con las eléctricas, por ejemplo, pero tiene una versatilidad, tiene la posibilidad de variación de carga, de admitir variaciones de carga y todo eso, entonces por eso se lo sigue adoptando como elemento motriz. A pesar de... Disculpe. Sí. Sí, hay algunos que sin querer se salieron y están pidiendo entrar, si por favor los puede admitir. A ver, espérate un cachito que... Yo era uno de esos y ya entré, profe. Acabo de entrar. Hay otro, No sí, sé si yo no falta tengo. otro. En sala de espera no tengo nadie. No, si ahí recién acabamos de entrar. Por eso, no, en sala de espera apenas suena el... A ver, aguánteme, estamos acá. Bueno, entonces, básicamente es eso. Uno de los conceptos, uno de los criterios que nosotros tenemos que tener es analizar cuánto es el rendimiento de nuestro sistema, sistema mecánico. Los sistemas mecánicos no tienen rendimientos muy elevados por las razones que acabamos de apuntar, pero no obstante, son versátiles, se adaptan a las variaciones de carga rápidamente y requieren en general poco mantenimiento. Por eso se los sigue usando. Bueno, el concepto de energía potencial, recién lo habíamos planteado, nada más que habíamos planteado el trabajo. En este caso, la energía potencial es la energía que tenemos de altura, que también es otro concepto. Acuérdense que tenemos energía cinética. Esto ustedes lo han estudiado también, el concepto en mecánica de los fluidos, o en, sí, creo que mecánica de los fluidos, o lo van a estudiar, donde analizan el fluido entra en a una tubería con una determinada energía, y sale con una energía que es la suma de la energía cinética, la energía potencial, la altura geométrica. Bueno, acá también estamos. Y la energía potencial, vamos a utilizar la nomenclatura que utiliza
los libros que nosotros tomamos como libros de cabecera, U para el trabajo, la T mayúscula para la energía cinética y la B corta para la energía potencial. Entonces, en este caso plantea que el trabajo entre 1 y 2 es el producto de la fuerza por el desplazamiento correspondiente, estamos hablando de altura, por lo tanto la variación de energía potencial. La energía potencial proporciona una medida del trabajo que puede realizarse mediante su peso. Bueno, acá si la energía potencial aumenta durante el desplazamiento, el trabajo es negativo, si el trabajo es positivo, eso fundamentalmente depende de la convención que ustedes tomen, ¿sí? El de considerar positivo o negativo un determinado parámetro, eso lo define uno en función de las consideraciones que tenga. O sea, eso no es una regla por lo general fija, sino que está especificado en función de las consideraciones que nosotros estemos tomando. Bueno, esto también ya lo habíamos visto, la cantidad de movimiento de la partícula, que surgía a partir de la segunda ley de Newton, donde podíamos considerar la diferencial de velocidad con respecto del tiempo, y a esta expresión la podíamos plantear de esta manera, sin cometer demasiado error. Por lo tanto, el producto de la masa por la velocidad me definía la cantidad de movimiento lineal, que tiene la misma dirección que la velocidad de la partícula. Y nosotros, si determinamos, ¿sí? Si derivamos esto, fíjense que esto es la derivada con respecto al tiempo, por lo tanto, la sumatoria de la fuerza, esto también les dije que esta fórmula la íbamos a tener, era la razón de cambio de la cantidad de movimiento lineal, o lo que es lo mismo, la derivada primera de la cantidad de movimiento lineal de la partícula. Esto ya lo habíamos repasado, ya lo habíamos planteado. Para el resorte, en el caso del resorte, la energía potencial del cuerpo con respecto a la fuerza elástica, está planteada la energía potencial, fíjense que es un medio de la constante elástica multiplicado por el desplazamiento al cuadrado. El trabajo es la variación de la energía potencial y la energía potencial es un medio de la constante elástica por el desplazamiento al cuadrado. El valor de la constante elástica del resorte siempre tiene que estar especificado. O sea, uno tiene, si se va a una tabla, en función del material, aparece cuánto es la constante elástica del resorte. O sea que el K siempre es dato, o por lo menos tiene que ser un dato, ¿sí? Si nosotros no lo tenemos o no es proporcionado, bueno, vamos a buscarlo y en función del material vamos a obtener el valor de K. El caso o la definición de fuerzas conservativas. Se dice que hablamos de fuerzas conservativas cuando la partícula realiza un determinado... ¿Hay alguien? ¿Está entrando alguien? A ver, un segundito, aguántenme, no se me vaya. No tengo nada. Bueno, vamos. Una fuerza que actúa sobre la partícula, por ejemplo, en este caso, que está actuando sobre la partícula, se dice que es conservativa si el trabajo es independiente de la trayectoria que sigue la partícula. Si el trabajo es independiente de la trayectoria que sigue la partícula, por ejemplo, en este caso, cuando se está moviendo de esta posición 1 a esta posición 2. Ese es el concepto de fuerza conservativa. Entonces lo repito o lo repaso. Una fuerza que actúa sobre una partícula es conservativa cuando el trabajo que realiza es independiente de la trayectoria que sigue la partícula. Cuando se está moviendo siempre en un determinado. Ahora, esa trayectoria puede ser una trayectoria cerrada, como en este caso, parte de un punto inicial y llega hasta el mismo punto inicial. Por lo tanto, podemos plantearlo, el trabajo que va a realizar va a ser igual a 0 directamente. Y se representa de esta manera, como una integral cerrada. Ese para el caso, este es un caso particular de fuerzas conservativas,
el trabajo es cero. ¿Por qué? Porque parte de un punto inicial y llega exactamente al mismo punto. Por lo tanto, no realiza trabajo. Y el último concepto, el concepto de la conservación de la energía, que es, pero ojo, cuando la partícula se mueve por la acción de fuerzas conservativas. Cuando la partícula se mueve por la acción de fuerzas conservativas, el principio del trabajo y la energía lo expresamos de esta manera, que la variación de energía potencial es igual a la variación de energía cinética. Vuelvo a reiterar, cuidado con esto, porque estamos analizando el principio de conservación, pero teniendo en cuenta que la partícula se está moviendo bajo la acción de fuerzas conservativas, ¿sí? Por lo tanto, se cumple esto, que la variación de energía potencial es igual a la variación de energía cinética. Si después planteo todo lo que son condiciones iniciales y condiciones finales, también puede expresarse de esa manera. La suma de la energía cinética y de la energía potencial de la partícula permanece constante. Hay distintas maneras de definirlo. Podemos definirlo de esta manera, podemos definirlo de esta otra manera, o podemos definirlo diciendo que la suma de la energía cinética y la energía potencial permanece constante. La suma de T de la energía cinética más la energía potencial es lo que se llama la energía mecánica total de la partícula. Y bueno, y vuelve a analizar el mismo ejemplo que habíamos tomado recién, donde desplazamos esta pelota de esta posición inicial hasta esta posición. Entonces tenemos las consideraciones que habíamos hecho. Energía cinética 0, porque establecemos que la velocidad inicial es 0. La energía potencial es omega por L, el peso por la longitud correspondiente. Por lo tanto, la energía cinética inicial es omega por L. Y ahí podemos despejar la velocidad, 2G por L. Y bueno, analizamos la energía cinética final, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía potencial es 0 porque ya está abajo, ¿sí? Y por lo tanto me queda que la variación de energía cinética final es omega por L. O sea, se verifica lo que decimos, que la suma de la energía cinética y de la energía potencial de la partícula permanece constante. Este sería el caso, un caso característico, un caso representativo de esto que estamos planteando. ¿Qué es lo que vamos a usar para los ejercicios o para la parte práctica? Básicamente el concepto de trabajo, básicamente lo que es el principio que habíamos visto, potencia y rendimiento, y ahí les he puesto, creo, en la página de la cátedra, creo que ya está cargado, un ejercicio donde tienen que calcular potencia, considerando un rendimiento determinado, el principio del trabajo de la energía y la conservación de la energía. Siempre que estamos trabajando, como decía ahí, con fuerzas conservativas. Fuerzas en las cuales el trabajo que realiza es independiente de la trayectoria que sigue la partícula. ¿Y para qué me sirve saber todas estas cuestiones? Y bueno, fundamentalmente para, por ejemplo, obtener la cantidad de energía que absorbe la pared, diseñar estos sistemas de amortiguamiento, si en este caso parece que no ha habido sistema de amortiguamiento porque el auto se destruyó completamente, pero puedo determinar a partir de las velocidades que tiene el móvil, puedo determinar la cantidad de energía que absorbe la pared, ¿sí? Y por lo tanto, como dice acá, diseñar un colchón antichoque, ¿sí? Lo que se utiliza básicamente en la pista de carrera es utilizar neumáticos, una fila de neumáticos. En este caso, aquellos que son afectos al skate también se puede trabajar, ¿sí? Podemos analizar casos. Son ejemplos muy básicos, pero son ejemplos en donde yo puedo aplicar todo esto, el primer principio del trabajo y la energía, donde puedo aplicar el principio de conservación de la energía. Indudablemente que si ustedes
ya lo estuvimos charlando en la clase pasada, una de las actividades que pueden desarrollar es hacer peritaje. Entonces, para los peritajes, fundamentalmente cuando hay un choque entre vehículos, bueno, ¿para qué me sirve el principio del trabajo de la energía? Para determinar la velocidad a la que venía uno de los vehículos, ¿sí? Y en función de eso poder dar un dictamen, poder pasarle al juez un dictamen diciéndole: el vehículo 1 venía a tal velocidad, el vehículo 2 venía a tal, por lo cual el vehículo 1 fue el que llegó primero, entonces el 2 lo embiste. Bueno, eso es lo que hace el ingeniero, el perito ingeniero, ¿sí? Le da las consideraciones técnicas al juez para que el juez después tome el resultado, ¿sí? De quién es el culpable y quién es el inocente. Bueno, en el caso de aplicaciones industriales, hay que calcular para que esto no se vengan todas las cajas al mismo tiempo. Bueno, calcular en función del peso que tiene cada una de las cajas, cuál será la velocidad que tendría que tener esta cinta, de tal manera que el movimiento de esto sea atenuado y no se nos junten todas acá abajo. Hay distintas aplicaciones para calcular energía cinética, energía potencial y en definitiva la energía mecánica total del sistema. Con esa energía mecánica total del sistema poder determinar la potencia que voy a necesitar para mover ese sistema y también tener en cuenta cuál va a ser el rendimiento que va a tener ese sistema. Eso es un poco el enganche de todo esto. Primero, determinar todos estos parámetros básicos para determinar potencia. Y por una vez, para determinar potencia, puedo seleccionar la máquina motriz que va a mover eso y puedo conocer cuál va a ser el rendimiento que voy a tener. Ese es el trabajito que hace un ingeniero para distintas aplicaciones mecánicas o para distintas aplicaciones en donde tiene injerencia el ingeniero. Y bueno, lo hace en función de todas estas fórmulas. Bien. El otro concepto, como les decía recién, va a ser el del impulso y la cantidad de movimiento, que también me sirve. Esta es otra forma de determinar velocidades y aceleraciones. Entonces, los tres métodos que hemos visto son, segunda ley de Newton, principio del trabajo y la energía, y el tercer caso va a ser el impulso y la cantidad de movimiento. Bueno, esto es, como siempre, desarrollar formulaciones, o por lo menos las fórmulas básicas, para poder calcular. Acá aparece el movimiento, la cantidad de movimiento lineal, la cantidad de movimiento angular, el principio del impulso, y todo esto es aplicable a lo que son los impactos. Que nosotros impactos tenemos, por ejemplo, hay muchos mecanismos en los cuales hay algunas fuerzas y fuerzas de impacto que necesitamos estudiar y necesitamos conocer básicamente cómo las tenemos que determinar. Por eso lo aplicamos a este principio de impulso. Bueno, el principio del impulso es la cantidad de movimiento. Cuando sobre una partícula actúa una fuerza, imaginemos que esta partícula está actuando esta fuerza, esa fuerza está actuando durante un intervalo de tiempo, diferencial de t es el intervalo de tiempo, vamos a tener que la cantidad de movimiento final de la partícula es la suma de la cantidad de movimiento inicial y del impulso de la fuerza. A este concepto de F diferencial de T se lo llama impulso. Pero hagamos algunas consideraciones respecto al modelo matemático. Habíamos planteado esta ecuación, segunda ley de Newton. F por diferencial de T, el diferencial de T lo paso al primer miembro, ¿sí? Y me queda que esto que tengo acá es el impulso. Y vemos que el impulso es igual, esto era la cantidad de movimiento final, esto es la cantidad de movimiento inicial. Por lo tanto, el principio del impulso y la cantidad de movimiento va a estar representado por esta expresión que está en amarillo. La cantidad de movimiento final la obtengo como sumatoria de la cantidad de movimiento inicial más el impulso correspondiente.
Bueno, esto se puede, el impulso, como la fuerza, la puedo expresar en coordenadas rectangulares, lo puedo plantear en forma de coordenadas rectangulares, teniendo en cuenta los versores. Bueno, eso ustedes lo analizan, lo conocen, lo saben, ¿sí? Y en función de eso puedo plantear las ecuaciones correspondientes según cada uno de los ejes, donde voy a tener la cantidad de movimiento inicial, el impulso según el eje X y la cantidad de movimiento final para cada uno de los ejes. Cuando sobre la partícula actúan varias fuerzas, voy a tener que hacer la sumatoria de cada uno de esos impulsos, porque no voy a tener una sola fuerza, sino que voy a tener varias fuerzas que están actuando sobre esa partícula, por lo tanto voy a tener que hacer la sumatoria y por eso aparece expresada de esta manera. Y cuando tengo las fuerzas, impulsos de distintos elementos, voy a tener la sumatoria, ¿sí? Las cantidades de movimiento de todas las partículas. Cuando tengo varias partículas y no solamente una, voy a tener que hacer la sumatoria de las cantidades de movimiento iniciales de cada partícula, la sumatoria de cantidad de movimiento de cada partícula y, como dije, las fuerzas que actúan sobre cada una de las partículas. Si no tengo fuerzas actuantes, lógicamente el impulso es cero y por lo tanto la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. En este caso aparece sumatoria porque está trabajando con varias partículas. O lo que es lo mismo, en vez de plantearlo así, decir que la cantidad de movimiento total de las partículas se conserva. Movimiento impulsivo. En realidad, el concepto es el mismo, lo que pasa es que se habla de una fuerza impulsiva cuando la fuerza es de una magnitud grande y actúa durante un corto periodo de tiempo. A eso se lo llama una fuerza impulsiva. Una fuerza que está actuando, que tiene un valor importante y que produce sobre la partícula, produce un efecto importante, hace cambiar de giro. Por ejemplo, el caso más es pegarle a una pelota en el pie, en el cual uno casi le cambia la trayectoria a la partícula. Esa es una fuerza impulsiva y por lo tanto a ese movimiento se lo conoce como movimiento impulsivo. Bueno, como ustedes verán, el modelo matemático, lo que pasa es que en vez de trabajar con un diferencial de tiempo, estamos trabajando con un delta T. ¿Por qué? Porque hablamos de que el periodo de tiempo en el cual actúa esa partícula es muy pequeño. En el caso del movimiento impulsivo de varias partículas, había que hacer la sumatoria de las cantidades de movimiento y cuando no tenía fuerza externa, la cantidad de movimiento total de las partículas se conservaba. El concepto es exactamente el mismo, la única diferencia es que hablo de una fuerza impulsiva en el cual actúa durante un corto periodo de tiempo y produce un efecto importante sobre la partícula. Y como les dije, todo esto que estamos hablando, del impulso y la cantidad de movimiento, tiene su aplicación en lo que se conoce como el impacto. Nosotros tenemos algunos mecanismos, algunos sistemas mecánicos en donde hay impacto y por lo tanto por eso es importante analizarlos. O sea, fíjense que vamos a tener, por ejemplo, en este caso, dos pelotas en las cuales su centro de masa, ¿sí?, coincide sobre esta línea que se llama la línea de impacto. Y también coinciden las velocidades correspondientes. A eso es lo que se conoce, o sea, primero, cuando la línea de impacto coincide con el centro de masa de cada una de las pelotas, hablamos de un impacto central. ¿Por qué? Porque cuando la línea de impacto no coincide con los centros de masa, hablamos de impacto excéntrico, que seguramente lo vamos a ver en la clase que viene. Entonces, el impacto central es aquel en el cual la línea de impacto coincide con los centros de masa correspondientes. Y se llama directo
¿Por qué? Porque la fuerza o las velocidades que tiene cada uno de estos móviles, cada una de estas pelotas, se encuentran sobre la línea de impacto. En el caso de que no se encuentren sobre la línea de impacto, tenemos un impacto central oblicuo. Central, porque la línea de impacto coincide con los centros de masa de las pelotas, pero las velocidades no están sobre esa línea de impacto y por lo tanto hablamos de un impacto central oblicuo. Vamos a hacer el análisis de esto, vamos a hacer algunas consideraciones de esto y seguramente en la clase que viene vamos a analizar el caso de un impacto excéntrico. Bueno, empecemos con el impacto central directo. Tenemos, por ejemplo, antes del impacto, las dos pelotas, ¿sí? Cada una con una determinada velocidad. Por ejemplo, la pelota A tiene mayor velocidad que la pelota B, por lo tanto, al cabo de un cierto tiempo, la pelota A va a alcanzar a la pelota B y la va a impactar, ¿sí? Se va a producir, cuando se produce ese toque, se va a producir una deformación, y en ese momento una deformación que debiera ser elástica, de acuerdo a los materiales, ustedes estudiaron en conocimiento que nosotros todos los conceptos que planteamos, los planteamos dentro del campo elástico, porque dentro del campo elástico, ¿cuál es el problema? O se rompe o se deforma permanentemente, entonces estamos trabajando dentro del campo elástico, por lo tanto vamos a tener una deformación, y como dice acá, la deformación máxima, las dos pelotas van a continuar pegadas con una misma velocidad, que en este caso le llama la velocidad, le llama U a esa velocidad. Y después del impacto, después de un cierto tiempo, el sistema va a retornar, las pelotas van a recobrar su forma y por lo tanto van a seguir con velocidades distintas. Bueno, el objetivo de este estudio es determinar cuáles son las velocidades que van a tener cada una de las pelotas al término, después del impacto. Y bueno, y esto también sirve, este concepto, como les comentaba recién, en el caso de un peritaje, de alguna cuestión, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó durante el impacto? ¿Cómo se deformó? ¿Qué pasó después del impacto? Son todas cuestiones que son aplicables, ¿sí? Básicamente a todos esos conceptos en donde yo tengo que determinar velocidades al final y puedo calcular. Bueno, entonces vamos a tener que habíamos dicho que la sumatoria de las cantidades de movimientos antes del impacto va a ser igual, o la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final, ¿sí? Lo puedo plantear de esta manera. Todavía seguimos teniendo gente que viene entrando. Bueno, entonces, si planteo el concepto de impulso y cantidad de movimiento, y por ejemplo, analizo la acción que ejerce la pelota B sobre A, voy a tener lo siguiente. Voy a tener que para la pelota A voy a tener una cantidad de movimiento inicial que va a ser esta, el producto de M sub A por B sub A. El impulso que recibe la pelota A, ¿sí? De la B es este, el producto de P por un diferencial de T durante el periodo de deformación, ¿sí? Y las dos pelotas dijimos que después en la deformación máxima salen con la misma velocidad, por lo tanto la cantidad de movimiento para esa situación va a ser el producto de M sub A por U. Pero lógicamente después dijimos que retornan o recobran su forma, entonces después de la deformación aparece lo que se llama el periodo de restitución. Tenemos la situación inicial que va a ser ahora esta, donde nuestra pelota A tiene la misma velocidad, M sub A por U. El impulso durante el periodo de restitución, la pelota B va a transmitir un impulso que va a estar dado por esta expresión, y finalmente la pelota A va a salir con una velocidad B' y con una cantidad de movimiento que va a ser M sub A por B'. Reitero, este es el análisis que hacemos sobre la pelota A por los efectos que genera la pelota B.
durante el periodo de deformación y durante lo que se llama el periodo de restitución. Esto es el momento del impacto, esto es después del impacto. De acuerdo a las características del material, de acuerdo a las fuerzas que estén en juego, hay que tener en cuenta lo que se llama un coeficiente de restitución, que es la relación entre el impulso durante el periodo de restitución sobre el impulso durante el periodo de deformación. Este valor de E en los materiales normales está entre 0 y 1. 0 ya vamos a ver cuándo es, 1 también lo vamos a analizar. Vayan pensando, esto tiene que ver, dijimos, este valor tiene que ver fundamentalmente, está asociado al tipo de material que estamos considerando, ¿sí? Y fundamentalmente estamos trabajando, o sea, que vamos a tener dos casos, los materiales plásticos y los materiales elásticos. Bueno, entonces, si planteo el coeficiente de restitución para esta situación, me va a quedar este cociente. Si planteo el coeficiente de restitución para la partícula B, me va a quedar este cociente. Como yo necesito determinar el coeficiente de restitución total, voy a tener que considerar las dos ecuaciones. Bueno, acá opero matemáticamente, después ustedes lo hacen tranquilitos, ¿sí? Y en definitiva obtengo esta expresión, que si la pongo, la acomodo, voy a tener esta expresión en definitiva, donde la velocidad relativa de las partículas después del impacto, acuérdense que con prima estábamos hablando de la situación después del impacto, es igual a la velocidad relativa de las dos partículas antes del impacto multiplicada por el coeficiente de restitución. Esta es la fórmula que me permite calcular cuál va a ser la velocidad o la velocidad relativa, la diferencia de velocidades de las dos partículas después del impacto. Y como les decía, este valor, que en definitiva es un poco el que tiene preponderancia en este caso, puede oscilar entre 0 y 1. Para valores, para nuestros materiales está entre 0,5, 0,06. Esos son los valores normales. Pero podemos tener los límites, tomamos los límites. ¿Es igual a 0? Hablamos de un impacto perfectamente plástico, ¿sí? Si esto es 0, todo este término se hace 0, por lo tanto me queda esta situación, que la velocidad, las dos partículas salen con la misma velocidad después del impacto. Esta sería la situación y por lo tanto la cantidad de movimiento, la conservación de la cantidad de movimiento me va a quedar expresada de esta manera. Cuando hablamos de un material perfectamente plástico, que no sabemos que no existen materiales totalmente elásticos ni materiales totalmente plásticos. Podemos hacer aproximaciones cercanas, pero y cuando vale 1, hablamos de un impacto perfectamente elástico. En este caso, la velocidad relativa de las dos partículas después del impacto es igual a la velocidad relativa de las dos partículas antes del impacto. Estos serían los casos extremos. Nuestros materiales, los materiales con los cuales trabajamos frecuentemente, hablamos de coeficiente 0,4, 0,5, 0,6, sí, más o menos estamos en ese rango, en ese orden. Este es un valor que lógicamente se obtiene de tabla en función de las características del material. Bueno, planteando en el caso en el caso de que hablemos de perfectamente elástico, se conserva la energía total de las partículas, así como la cantidad de movimiento total. Y entonces podemos trabajar acá operando matemáticamente y podemos llegar a expresar que las energías cinéticas, la variación de las energías cinéticas
de las dos partículas antes del impacto es igual a la energía cinética después del impacto, ¿sí? Bueno, esto es una consideración complementaria de lo que venimos trabajando. Pero básicamente acá lo importante de todo esto es hacer este análisis. Este análisis es durante el periodo de formación. Repasemos: cantidad de movimiento inicial de la partícula A. Este sería el impulso que recibe la partícula A por parte de la partícula B o por parte de la pelota B. Las dos pelotas salen con la misma velocidad, por lo tanto la cantidad de movimiento final va a ser esta. Periodo de formación. Durante el periodo de restitución, esto pasa a ser el estado inicial. Tenemos que la partícula, hay una restitución de las características de B con respecto a A, y esta sería la cantidad de movimiento final. Definimos lo que es el coeficiente E, y en definitiva después obtenemos la fórmula final en donde la velocidad relativa de las dos partículas después del impacto es el producto de esto que tenemos acá, básicamente, ¿sí? Lo único que tenemos que conocer acá, las velocidades las podemos determinar, pero lo único que tenemos que conocer cuánto vale E de acuerdo al material con el cual estemos trabajando. Este concepto también es importante porque lo usamos bastante y se aplica frecuentemente en el caso de impacto. Y en el caso de impacto central oblicuo, las consideraciones son exactamente las mismas. Habíamos dicho que era oblicuo porque las velocidades no estaban actuando sobre la línea de impacto, ¿sí? Entonces, fíjense que acá está planteado la cantidad de movimiento inicial. Este sería el impulso que reciben las dos pelotas y esta sería la cantidad de movimiento final. Bueno, en este caso, como tenemos un ángulo, con respecto tenemos que analizar según el eje T y según el eje N, o sea que tenemos que trabajar con descomposición. Entonces la componente de la cantidad de movimiento de la partícula a lo largo del eje T se conserva. Por lo tanto vamos a tener estas consideraciones para sí, Marcia Venegas dice levantar la mano. ¿Qué pasó, señorita Marcia? ¿Nada? ¿Para qué levantó la mano entonces? Listo, vamos. Entonces, la componente en el eje N de la cantidad de movimiento también se conserva. Tenemos estas consideraciones en el eje N. Y vamos a tener que en el eje N, fíjense que en realidad lo que analizamos no es en el eje T, sino solamente en el eje N, que es lo que nos interesa a nosotros, sobre la línea de impacto. En definitiva, nos queda la consideración que habíamos visto, que la diferencia de las velocidades relativas después del impacto es igual a la diferencia de las velocidades relativas antes del impacto multiplicado por el coeficiente de restitución. O sea que el análisis se hace sobre los dos, pero como sobre el eje T las velocidades se mantienen, ¿sí? La componente de la velocidad permanece invariable, entonces no se considera sobre el eje T, sino se trabaja solamente sobre el eje N. Y al trabajar sobre el eje N son las mismas consideraciones que tenemos para un impacto central directo. En definitiva, como les decía, para la resolución de esto, tenemos estos tres casos, que son los que hemos visto. La clase pasada vimos segunda ley de Newton, y esta clase hemos visto trabajo, energía y impulso y cantidad de movimiento. En algunos casos podemos aplicar los tres, en otros casos necesitamos calcular aceleración, por lo tanto lo único que me queda es aplicar segunda ley de Newton. En problemas de impacto, el impulso y la cantidad de movimiento es más directo, pero podemos aplicar los tres y siempre es conveniente, por lo menos, aplicar dos para saber si estamos bien, si no hemos cometido errores. Eso es fundamental. Si en la medida de las posibilidades ustedes pueden y tienen los datos necesarios para aplicar por lo menos dos métodos, háganlo para verificar. Ahora con los ejercicios que van a plantear con el ingeniero García, van a ver que en muchos casos está planteado de dos formas. Entonces, de esa manera uno puede verificar
si está bien. No les va a dar exactamente lo mismo porque, por ejemplo, como les decía, hay algunos parámetros como la gravedad. Si utilizamos 9,81, si utilizamos 9,80, si utilizamos 10, no nos va a dar exactamente lo mismo, pero tiene que estar dando dentro del orden. Bien. Por el momento dejamos hasta acá. Sí, bueno, acá, perdón que lo interrumpa, pero sí, utilizando los mismos valores por los dos métodos, en realidad, para verificar debería dar lo mismo. sí, debiera dar lo mismo, exactamente. No, tiene que dar muy cercano, pero quizás, qué sé yo, te dio 20,6 y en el otro caso te dio 20,30, una cosa así, sí. Tiene que estar dentro del orden, no puede darnos un caso 20,3 y el otro caso 49,5. Ahí estamos cometiendo error. Pero esas pequeñas diferencias, ¿sí? Hay tolerancia, por eso nosotros los ejercicios les ponemos algunas tolerancias porque por ahí se apartan un poco cuando se trabaja con valores o con conversiones. Viste que habíamos visto que un pie libra era 1,356 joules, ¿sí? Bueno, el 1,356 joules, si trabajas con 1,35 o con 1,356, es distinto, se va apartando un poco de la situación, ¿sí? Bueno, este sería el ejemplo correspondiente de esto que estamos viendo, después ustedes lo analizan tranquilito, ¿sí? Y bueno, como siempre a mí me gusta ponerles algunos ejemplos para calcular, para la aplicación de esto, de los airbags, ¿sí? Es justamente analizar cuál va a ser el impacto que tenemos del airbag sobre el conductor. Entonces podemos aplicar estas consideraciones que estamos haciendo. El trazamiento del transbordador, hay un modelo matemático que si uno lo googlea por ahí, encuentra algunas consideraciones, y si ustedes se fijan, utiliza el principio del impulso y la cantidad de movimiento. Bueno, este ejemplito, que es más o menos de lo mismo que hemos analizado, determinar el impulso de estos dos vehículos, en el caso de un peritaje. Bueno, esto es el softball o el béisbol, como le llaman los norteamericanos, también. Ese caso es una fuerza impulsiva, una fuerza de gran magnitud que provoca sobre la pelota un cambio, una variación importante y que actúa durante un periodo corto de tiempo. Bien, creo que está el ingeniero García en línea, me parece ya. Sí, acá estoy. Bueno, listo. Espérate que dejo de compartir. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Y te hago... Creo que ya estoy como anfitrión. Ahí voy. Ahí tendrías que estar. Bueno. Profe. Señorita. Buen día. Una pregunta. Con muchos habíamos hablado sobre el parcial. Sí. Mañana saber... le vamos a pasar toda la data. Desde ya, lo que está ya definido, el parcial va a ser el martes que viene, martes 10 de noviembre. Vamos a tomarlo en 2 etapas, o sea, va a haber un grupo, todavía no tenemos definido cómo los vamos a dividir a los grupos, pero va a haber un grupo que va a rendir le vamos a dar 75 minutos, o sea que va a haber un grupo que va a rendir de las 14 a las 15:15, y el otro grupo va a rendir de las 15:30 hasta las 16:45, 5 menos cuarto. Ese va a ser el parcial. Creería, también no lo hemos charlado con el equipo de trabajo, pero va a ser seguramente un ejercicio de racional y un ejercicio de elementos. No sé si va a haber preguntas de teoría, lo vamos a definir mañana. Mañana les vamos a dar exactamente bien la data, pero más o menos esas son las consideraciones, lo que les puedo transmitir en el día de hoy. Profe, el ejercicio de racional y de elementos puede ser de cualquiera de los temas que entra. Puede ser cualquiera de los temas que entre, y justamente también mañana le vamos a decir qué temas entran. ¿Y posibilidad de mover el parcial no hay? Y no, porque no tenemos tampoco tantas posibilidades. Claro, no tenemos tantas posibilidades. Ya nos quedan, después de eso, nos quedan 2 semanas de clase. O sea que posibilidad de mover el parcial
déjamelo que lo charle con el equipo de trabajo, con los profesores. Pero Yo casi le comento lo que nos pasa a los alumnos, que estábamos hablando, que estamos muy desbordados este semestre. Y bueno, y si ustedes pueden llegar a ver la opción de pasarlo, nos vendría bien, realmente. Pero bueno, Bueno, déjamelo que lo charla. Ahora, bienvenido al ambiente universitario. En el ambiente sí, universitario, no, todos en algún momento hemos estado desbordados, ¿sí? Sé que es una situación compleja, sé que estamos, por eso también, pero déjamelo que lo charle con el equipo de trabajo. Si yo las decisiones no las tomo solo, acá se toma, esto es un trabajo de equipo y las tomamos los tres. me parece Entonces, muy bien. tengo que charlarlo con ellos y en función de eso definir qué es lo que vamos a hacer. De paso, algunas cosas que hemos ido charlando, que hemos ido conversando, pero nos falta todavía cerrar algunos elementos. También Claro, tenemos, profe, porque rendimos, algunos rinden jueves, o sea, rendimos jueves, viernes y el lunes operaciones, como que estamos muy todo apretado, por eso pedíamos el cambio. bueno, por Pero eso, bueno, déjenme. ¿Y por qué no le pidieron al profesor de operaciones que les cambiara? O al profesor del martes y del jueves y del viernes, y me la están pidiendo a mí. El profesor de operaciones toma todos los lunes parcial. Mm. son Bueno, déjenmelo. parciales más cortos, pero bueno. Como les digo, esto nosotros las decisiones las tomamos el equipo, entonces tengo que charlarlo con el equipo de trabajo, ¿sí? Con el ingeniero García y con el ingeniero Lazo. Ya mañana vamos a tener más consideración. Bueno, Pero voy a Bueno, conversar muchas esto que gracias. ustedes me están planteando. Sí, te escucho. No, muchas gracias, Diego, que disculpe las molestias, pero bueno, es porque No, realmente... sí los entiendo, pero estamos todos Sí, comprimidos sí, con el tiempo, ¿sí? Esta situación nos ha obligado a que todos estemos a full, sí, así que seguro. bueno, está bien. Estaremos, vamos a ver. No les prometo nada, pero vamos a conversar. bueno, Bueno, No le gracias, vamos profe. a robar más tiempo al ingeniero García para que, sí, listo. Enrique, cuando quieras. Muchas gracias. Dale, bueno. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con el de segunda ley de Newton, que ustedes vieron la parte teórica la clase pasada. Hoy vamos a hacer dos grupos de ejercicios, uno que son de segunda ley de Newton y otro grupo que es de lo que vieron al comienzo de esta clase, que es de trabajo y energía. Y en general, la clase que viene vamos a ver los de impulso y cantidad de movimiento. Y van a ver ustedes que hay varios ejercicios que pueden resolverse por cualquiera de los tres métodos. Y entonces, y bueno, ¿por qué lo vamos a presentar de las tres maneras? Porque ahí, cuando vieron lo de impulso y cantidad de movimiento, se dijo así rapidito, lo dijo Carlos, esto se usa mucho en peritajes. Los peritajes es los peritajes de los choques, ¿cierto? Donde están metidas las compañías de seguro y qué sé yo. Entonces, una de las variables que se vieron es el coeficiente de restitución. Bueno, de eso hay tablas muy generales. Y en general, lo que uno empieza a discutir durante el peritaje es el valor de ese, como eso es lo único indeterminado que hay, todo lo demás lo hizo Newton, lo que se discute es justamente el coeficiente de restitución. Y para eso uno tiene que abordar la solución del problema por varios métodos. Cosa de que si queda alguna duda con el coeficiente de restitución y qué sé yo, o con alguno de los métodos utilizados, verifico por el otro método. Entonces, vamos a hacer varios ejercicios y ustedes van a ver que en la clase que viene, muchos de esos ejercicios que acá lo presentamos resueltos de una manera, se van a ir viendo que se podía resolver de otra manera. Entonces, nosotros lo presentamos dentro de un set de ejercicios, ¿cierto? Por ejemplo, todo lo vamos a resolver con la segunda ley de Newton. Entonces, como la segunda ley de Newton era igual a fuerza igual a masa por aceleración, vamos a estar trabajando con fuerzas, con masa y aceleración. El otro que viene es trabajo y energía. Entonces va a haber cambio de energía. Bueno, y ustedes van a ver que
ya se pueden ir imaginando que cuando haya un choque van a haber aceleraciones, impulso, energía. Entonces yo tengo que verme la manera de que puedo demostrar lo que yo quiero de dos maneras posibles, para que nadie me lo discuta. ¿Por qué? O sea, habrá un perito de una parte o de una compañía de seguro y un perito de la otra parte que va a tratar de demostrar que todo lo que yo hice está mal. ¿Mm? Entonces, en todos los casos, vamos a tratar de presentar de varias maneras y la forma más práctica que podamos. Bueno, siempre yo, la manera en que abordo el tema es leer muy bien el enunciado, tratar de adivinar cómo voy a resolver el ejercicio y después nos fijamos si realmente se podía resolver como yo dije o no. Entonces, vamos a este ejercicio que está acá. Acá yo tengo dos motores que están tirando que tienen unos tambores arrollacable y están tirando desde este peso que está acá. Estoy levantando este peso. Y me interesa conocer la aceleración que va teniendo el peso C, ¿cierto? Y la tensión desarrollada en el cable. Muy importante. Yo después, la clase que viene, les voy a presentar, si tenemos tiempo, les voy a presentar una aplicación práctica de esto. O sea, ¿por qué? Porque si yo tengo una grúa donde voy a levantar un peso, lo primero que tengo que saber es qué aceleración va a tener, porque esa aceleración, fuerza igual a masa por aceleración, va a estar trabajando, ese esfuerzo va a estar trabajando sobre la viga esta que soporta todo. Entonces lo primero que tengo que hacer es verificar la viga. Y después tengo que sacar la tensión del cable, porque en algún momento tendré que decir, bueno, mira, la grúa tiene tal cable, ¿se la banca? ¿O no? No se la banca, probemos con otra grúa, traigamos otra. Entonces, ya lo van a ver en un caso práctico donde esto está hecho, este mismo ejercicio está hecho en un caso práctico, en un caso real. Y en un caso real donde este cuerpo tiene una serie de posiciones, donde se hizo entonces toda una simulación de las posiciones que iba a tener el cuerpo a medida que se levantaba para ver de qué manera influía sobre esta viga. Y finalmente, ustedes van a ver la clase que viene, que esta viga no verificó y hubo que cambiarla, porque una de las posiciones en las que estaba el móvil no verificaba. Entonces, bueno, ahora lo hacemos fácil, la próxima vemos la aplicación práctica. Pero en general, ¿cuál es la única dificultad que tiene esto? Que un motor provoca una aceleración sobre este ramal de cable y este otro motor provoca una aceleración diferente. Bueno, y la aceleración de este móvil, ¿cuál va a ser? Antes de empezar el ejercicio, ¿qué se le ocurre a ustedes? Yo acá en este cable tengo una aceleración y en este otro cable tengo una aceleración distinta. Y bueno, esto que está juntando los dos cables, ¿qué aceleración tendrá? Suma de las dos. ¿Cuál? La suma de las La dos. suma de las dos, sí, va bien, va tibio, pero le falta. No hay que, Sí, la suma. no hay que restarle la gravedad o algo así. No. Es la semisuma, o sea, el promedio de las dos. Porque yo acá tengo, digamos así, dos ramales, ¿cierto? Entonces tengo, por acá llega una aceleración, por acá llega la otra, pero lo que voy teniendo como resultado en el peso que está acá es la semisuma de las dos. Así está planteado acá. La aceleración que me produce P y la aceleración en P', ¿cierto? Más la aceleración en C es igual a 0. Vemos entonces que la aceleración en C va a ser la suma de las dos, que eran 3 y 2, ¿cierto? Dividido 2. Y eso me da la aceleración en C. Y bueno, como me pide la fuerza que está acá en sentido I, ¿cierto? Va a ser masa por la aceleración. Pero esa fuerza se divide en dos ramales de cable. Estos dos ramales de cable deben tener entonces la misma tensión. O sea que acá tengo T, y estas dos T tienen que equilibrar la masa por aceleración. ¿Ah? ¿Lo ven? Bueno, entonces directamente ahí entonces tendría cuánto vale la tensión del cable
y la aceleración. Con esta aceleración yo puedo ver la fuerza que trabaja sobre esta viga. Y con esta tensión del cable puedo decir, a ver, pará, este cable que yo tengo en la grúa mía, ¿se banca esta tensión? ¿Con qué coeficiente de seguridad tengo que usar el cable? Bueno, no nos metamos en eso, pero en general por ahí anda el ruido, ¿cierto? O sea, esto que estamos viendo acá como un ejercicio de física o mecánica racional, tiene una incidencia directa en algo súper práctico. Bueno, acá entonces, de ahora en adelante, todos los otros ejercicios que vamos a ver son ejercicios donde lo único que tiene de inconveniente es plantear lo que sería el esquema del cuerpo libre. ¿Eso se acuerdan en física que veían el esquema del cuerpo libre? Bueno, lo que vamos a tratar de hacer acá entonces, fíjense, está todo mezclado. Tenemos un peso que tiene 80 kilogramos, una fuerza que actúa sobre ese peso con una determinada inclinación. Esa además produce una aceleración, ¿cierto? Pero la fuerza no la sé. Yo sé la aceleración que voy a tener y me preguntan cuánto vale la fuerza. Y me dicen que acá hay un coeficiente de roce de 0,25. O sea, está rozando contra el suelo. Bueno, entonces esto es toda una mezcolanza de cosas de que, primero que nada, yo tendría que plantear el esquema de cuerpo libre en donde las fuerzas pongo componentes en sus dos ejes. El eje X, paralelo al piso, y el eje Y, perpendicular al piso. Entonces yo voy a tener componentes de la fuerza P sobre el eje Y y sobre el eje X. Voy a tener una componente del peso del cuerpo solo sobre el eje Y. Voy a tener que el esfuerzo normal que tengo sobre el piso me produce un esfuerzo de roce que se opone a el esfuerzo al sentido de movimiento del bloque. O sea que para allá va a haber una fuerza de roce que es la fuerza normal por 0,25. Todo eso lo tengo que ver acá en el diagrama de cuerpo libre. Entonces tengo, ese sería el diagrama de cuerpo libre. Acá están todas las fuerzas juntas. Y como resultado de eso, de todas esas fuerzas que actúan, por la segunda ley de Newton, tendría que dar masa por aceleración. Y de ahí yo tendría que poder sacar la aceleración, que es lo que me están preguntando. Entonces vamos viendo cada una de las fuerzas que intervienen. Por un lado, interviene masa por aceleración de gravedad, o sea, esa masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad me da una fuerza W de 785 newton. Bien, ojo que este ejercicio tiene un tema que anótenlo, porque después cuando lo vayan a estudiar se van a confundir. ¿Por qué? Porque ahora empiezo a hacer las fuerzas Fx, que me van a dar igual a masa por aceleración, ¿cierto? Esa fuerza Fx yo tengo que es P por el coseno de 30, bien, menos la fuerza de roce que está para el otro lado. Esta fuerza de roce tiene un problemita, dice 0,25 N. N inclinadita, porque esa es la fuerza N, la fuerza normal. Bien. Pero me da acá, entonces, la masa por aceleración, ¿cierto? La aceleración era dato. Entonces, ya tengo la masa por la aceleración. Y me pone acá 200 N, 200 newton. Ojo, porque esta N así son 200 newton y esta N inclinadita es la incógnita de la fuerza N. Y cuando van a estudiar, se le arma un flor de bolonqui entre la fuerza, entre lo que es los newton y la fuerza N. De acá entonces, yo ya tengo planteada la fuerza horizontal y ahora entonces planteo la fuerza vertical. N en toda su magnitud, P por el seno de 30 menos 785 newton, que fue la que salió de W. Ya está todo el planteo hecho. Y de acá yo puedo sacar entonces cuánto vale la fuerza P, que era una de las incógnitas. A ver, por favor, déjenme de ver que hay en el chat. Ok, perfecto. Era para ver si había alguna consulta en el chat. De ahora en más, todos los ejercicios que vamos a hacer son exactamente iguales. O sea, yo
tomo por ejemplo, acá hay dos bloques, ¿cierto? Donde voy a tener que hacer el diagrama de cuerpo libre para los dos bloques. Entonces, fíjense, los dos bloques empiezan a moverse a partir del reposo. No hay fricción. ¡Zuc! Saqué un montón de cosas. Entre la polea y el plano horizontal, calcular la aceleración de cada bloque y la tensión de cada una de las cuerdas. Esta tensión que está acá, ¿cuánto va a ser? T y T, ¿cierto? Entonces, y esa T y T va a salir la mitad de la masa por la aceleración de B. Y esta va a ser la fuerza que está interviniendo sobre esto de acá, que me va a provocar entonces, esta fuerza va a hacer que se acelere este otro. Entonces, vamos viendo, ya está más o menos adivinado cómo sería, ahora hay que ver si es cierto. Entonces, por un lado tenemos el cuerpo A. El cuerpo A, ¿cierto? Tiene entonces, trabajando su peso, una reacción normal, que ahora no me interesa tanto porque no tengo roce, y esto sería igual a la masa por la aceleración de A. Bien. En el cuerpo B, yo tengo las dos tensiones, esta T2, que es la fuerza de este cable, que va a ser 2 veces T. Entonces, WB es la masa por la aceleración de B, la aceleración de la gravedad, y acá tengo entonces que esto me da T2. T2 se divide en los dos ramales, T1 y T1, ¿cierto? Entonces yo tengo que, como se trata de un doble ramal, lo que se desplace este cuerpo A va a ser la mitad de lo que se desplaza el cuerpo B. Porque acá tengo dos ramales. O sea, el desplazamiento de este cable lo divido en dos cables. Entonces, esa es la relación. Y lo mismo vale para las aceleraciones. La aceleración de B va a ser la mitad de la aceleración de A. Con estas relaciones yo ya puedo calcular rápidamente, entonces reemplazo en la fuerza FI y en la fuerza en cada uno de los dos cuerpos, ¿cierto? Tendré para el cuerpo A, tendré para el cuerpo B, y reemplazo entonces las FI y las FX de cada uno de los dos cuerpos. Y de ahí va a salir entonces la aceleración de A. Una vez que yo tenga la aceleración de A, ya puedo relacionar y sacar cuánto vale la aceleración de B. Y una vez que yo tenga la aceleración de B, yo ya puedo sacar cuánto vale la tensión en cada uno de los ramales, T1 y T1, ¿cierto? Y con eso podré verificar qué soga pongo, qué cable uso, etcétera, etcétera. Bueno, y finalmente, en este bloque, en donde yo tengo que un cuerpo acá lo complico un poquito porque en vez de tener cablecitos que me tiran y qué sé yo, digo que un bloque de masa M, ¿cierto? Se desliza sobre el plano, sobre el brazo OA, ¿cierto? Entonces tengo un bloquecito que se desliza sobre este brazo OA. Y esto yo lo animo de una velocidad de rotación alrededor del punto O. Entonces lo que voy a tener acá es una velocidad de rotación. Entonces la fuerza que está actuando acá es la fuerza que me produce esa velocidad de rotación, que tiene a su vez una que gira en un plano horizontal a razón constante, θ, la velocidad angular es constante. Si se conoce que B se suelta a una distancia R0, ¿cierto? O sea, lo voy a soltar a una determinada distancia. Entonces, ver la componente B sub R de la velocidad y la magnitud de la fuerza horizontal, F, ¿cierto? La fuerza horizontal ejercida sobre el plano B por el brazo OA. Bien, entonces directamente, otra vez, yo voy a tener entonces que con una fuerza F estoy haciendo que esto gire y esta fuerza F no la conozco. Bien, entonces yo voy a tener una aceleración, una fuerza provocada entonces por el movimiento de rotación y otra fuerza provocada por el movimiento sobre el radio. Entonces voy a tener las dos aceleraciones que puedo tener, la aceleración normal o radial y la aceleración tangencial provocada por el ángulo de giro. Es el planteo que hago en estas dos formulitas, ¿cierto? Entonces lo que me queda ahora es reemplazar cuánto vale la que se produce por la variación angular
y la que se produce por el esfuerzo normal. Reemplazando, ya tengo entonces cuánto vale la fuerza F y la velocidad, según el sentido R, tomando como variable el radio. O sea, yo podría inclusive dibujar en función del radio cómo varía B sub R y F, ¿cierto? Y de esa manera tendría el punto donde tengo el máximo valor de FR, de la F y de la B sub R. Bien, en realidad el ejercicio termina ahí, queda en que lo ponemos en función del radio. Bueno, estos ejercicios, digamos, son más que nada para que ustedes se acostumbren a plantear todo estos esquemas de cuerpo libre. Cuando veamos la clase que viene, los ejercicios de impacto y cantidad de movimiento aplicados a elementos reales, van a ver que esto de plantear el cuerpo libre es fundamental, porque supongamos, esto se va a transformar en un auto, donde yo tengo que ver cómo planteo el cuerpo, un móvil que se desplaza, ya veremos cuál. Hay varios que tenemos preparados para eso. Por ahora, y como primer foto, por favor, acostúmbrense, eso ya lo han hecho en física, pero repásenlo acá, de cómo plantear el esquema de cuerpo libre. Porque es lo más difícil. Una vez que ya lo plantearon, lo demás es sacar cuenta. Bueno, queda el práctico de trabajo y energía. Acá lo que vamos a tener es muy parecido a esto. O sea, va a haber una energía que ingresa y cambia las condiciones de los cuerpos que intervienen. Entonces, tengo, de la misma manera que recién hacía masa por aceleración, acá tengo que ver cómo varía la energía. Entonces, podríamos decir que es el ejercicio máster, digamos, porque el que le hemos puesto, están todas las dificultades puestas. Entonces, se trata de un bloque de 10 kilogramos que descansa sobre un plano inclinado, ¿cierto? Inicialmente, el resorte está estirado 0,5, o sea, 0,5 metros. Esto está corrido 5 metros para atrás, está comprimido 0,5 metros, ¿cierto? Calcular el trabajo total realizado por todas las fuerzas que actúan sobre el bloque, cuando una fuerza horizontal de 400 newton lo empuja para arriba por el plano y lo hace que corra 2 metros. Bueno, entonces dice calcular el trabajo total de todas las fuerzas que intervienen. Entonces, ¿qué fuerzas intervienen? Por un lado, puse la fuerza de 400, que le da de dato el problema. Pero este resorte está trabajando con una fuercita. Fíjense que la constante del resorte es 30 por newton por metro. ¿Se acuerdan? La constante del resorte era la fuerza que hace por cada unidad de desplazamiento, de su longitud. Entonces, esta fuercita también está interviniendo. Entonces, yo tengo ahora que ir poniendo todas las fuerzas que intervinieron. Entonces, por un lado, tengo que esto tenía un determinado peso. Entonces, hay una masa que trabaja en este sentido. Por otro lado, tengo un esfuerzo de roce y que está en sentido contrario. Y a su vez tengo el esfuerzo del resorte. Vamos entonces. Entonces, primero que nada, yo tengo entonces lo que me produce el desplazamiento, el trabajo que me produce la fuerza P. Lo voy a tener que trabajar en dos sentidos. En el sentido del desplazamiento y en el sentido normal. Entonces, por eso acá está por el coseno de 30, porque lo estoy tomando en el sentido en que se desplaza el resorte. Bien, directamente, 400N, yo dije que se desplaza 2 metros, ¿cierto? Por el coseno de 30, ese es el trabajo que me produce la fuerza U. A su vez, yo tengo entonces el trabajo que se produce por el desplazamiento, ¿cierto? Entonces acá tendré que ver y que tiene en cuenta las velocidades. Entonces acá tendré que ver entonces la velocidad final, la velocidad inicial y ver entonces qué pasó con ese desplazamiento y ese cambio de velocidades. Y finalmente tengo el trabajo que me produce W, el peso del cuerpo, ¿cierto? Entonces acá estaría entonces, pero está afectado por el seno, porque eso está en sentido, la fuerza está ubicada acá,
Entonces, en el sentido del desplazamiento, tengo que multiplicar por el seno. La suma de todos los trabajos me da entonces el cambio total de energía. Entonces, he ido colocando lo que me produjo la fuerza P, lo que me produce el cambio de velocidades, lo que me produjo la fuerza W, y en la suma de todas me da el cambio total de energía. Bien. Este sería el más difícil de todos los ejercicios. De ahí en más, este es otro ejercicio muy parecido a todos los que vimos recién. Fíjense que acá, este es muy parecido al primero que vimos de los motores. Nada más que está considerado desde el punto de vista del cambio de energía. Entonces, la masa total del elevador y la carga es de 500 kilogramos. O sea, acá yo tengo, 800 kilogramos. Y la del contrapeso C, este contrapeso que está acá, es de 150 kilogramos. O sea que acá está llegando una fuerza para arriba de 150 kilogramos. Y para abajo yo tengo 800 kilogramos que están aguantados por la suma de todas, ¿cierto? Entonces, calcular la potencia promedio generada por el motor durante este tiempo. El rendimiento del motor es de 80%. Y hay un cambio de velocidad. La velocidad del elevador aumenta de 0,5 metros por segundo a 1,5 metros por segundo. Atención acá. Esto que está presentado acá es, o sea, un poquito, hacemos un poquito una excursión, una digresión, pero importante. Porque lo que estamos presentando acá es un montacargas. O sea que acá van cargas. No va vida humana. Como no va vida humana, todos los cálculos que yo haga acá, en la estructura, en los cables, en los frenos, está considerando que acá no hay vida humana. Los coeficientes de seguridad, todos consideran que no hay vida humana ahí. ¿Por qué hablo de esto? Porque si esto fuera un ascensor, todo cambia. O sea, los coeficientes de seguridad, las aceleraciones, todo cambia, y el coeficiente de seguridad mínimo para un elevador es de 10. O sea, ustedes han visto que hemos estado utilizando coeficientes de seguridad de 2, 2,5, y ahí no salimos. Bueno, cuando yo calculo un ascensor, multiplico todo por 10, o divido la resistencia por 10. En el montacarga no. Uso lo que hemos venido usando nosotros, 2. Entonces, ¿qué quiero hablar con esto? De que, ojo, lo que lleven en el montacarga. ¿Por qué? Porque a veces uno hace el cambio de turno, hace un montón de llevada de materiales junto con gente en el montacarga. Y el montacarga no tiene los mismos coeficientes de seguridad que un ascensor. O sea, si acá hubiera al lado un ascensor para la gente, el ascensor sería completamente diferente al montacarga. Los cables, todo eso. Entonces, ojo con esto, porque, ¿y por qué lo digo? Porque después uno se maneja dentro de un marco de decisiones, donde a veces la decisión está por cuenta de uno personalmente. Dice, bueno, a ver, subamos todo en el montacarga. Pepito, subite vos también y andá teniendo la soldadora. No, Pepito no va por el montacarga, Pepito va por el ascensor, porque las consideraciones de seguridad y el riesgo de vida de un ascensor es diferente de lo que tengo como riesgo de vida en un montacarga. Es una digresión, pero yo estoy tratando de meterle en la cabeza de que de ahora en adelante y hasta que se jubilen, ustedes van a ser responsables de que los compañeros de ustedes lleguen todos los días de la casa sanos y se vuelvan todos los días a la casa sanos. Esa va a ser la responsabilidad de todo líder de grupo. Entonces, como ustedes seguramente van a tener algún lugar donde van a liderar grupos, bueno, además de todo lo que le han enseñado en recursos humanos, de liderazgo, les van a enseñar de liderazgo, qué sé yo, tienen la responsabilidad de que todo el mundo llegue sano y vuelva sano. Bien, vamos al ejercicio de mecánica aplicada. Entonces, ¿qué lo vamos a utilizar? Lo que vamos a usar es la fórmula de velocidad final igual a la velocidad inicial, que está acá, 0,5 metros,
por la aceleración por el tiempo. Ojo con esta formulita que también tiene un problemilla. Esto está copiado derecho del libro, pero los editores del libro a veces meten las manos. Entonces, fíjense que acá este signo igual está mal. O sea, este signo igual va de este lado del paréntesis. Después mírenlo en el libro, que está así, y bueno, está así, ya está. Entonces, este 1,5 es la velocidad final y este 0,5 es la velocidad inicial. Por A por T, este 1,5 es un tiempo que no está puesto en los datos. Entonces, es 1,5 segundos que no estaban puestos en los datos. De acá yo despejo rápidamente la aceleración y sé la aceleración que voy a tener. Y me dice que yo tengo que calcular la potencia, pero ya tengo la aceleración, ya está, ya es papita. Porque directamente entonces yo puedo sacar cuánto vale la fuerza, cuánto vale la tensión en el cable del motor, ¿cierto? Yo tengo 2T más T', T' es la que viene de este de acá, y 2T. Y al motor le va una T, esta T. Entonces yo de acá puedo sacar cuánto vale la potencia necesaria del motor, pero el mecanismo tiene un rendimiento de 0,8. Entonces divido por el rendimiento y me da 8,76 kilovatios. Otra consideración, una pequeña digresión, y no hago más porque se nos va el tiempo. Fíjense que el rendimiento es de 0,8. Esto no puede ser, o sea, está bien, hay muchos casos, pero a ver, ustedes díganle al dueño de esa empresa que está pagando 8,76 kilovatios, ¿cierto? Con la tarifa que venga, con la que van a poner ahora en enero, con el 60% de aumento, qué sé yo. Bien, fenómeno. Pero de los 8,76 kilovatios, un 20% lo está desperdiciando, lo tira. Lo tira en calor, lo tira en no sé qué, en el rendimiento de la máquina. O sea, acá, en todo este lío, se está perdiendo un 20% en nada, en el aire. Pero el dueño de este lugar paga eso porque en el medidor de energía entra ese 20%. O sea, que de una factura holgada de energía de una empresa que podría ser algo de 30.000 pesos, ¿cierto? Una empresa, un lugar pequeño, una empresa pequeña, ¿cierto? Donde hay algún ascensor, qué sé yo, 30 lucas. 3 por 2, 6. O sea, 6.000 pesos lo tiro. O sea, se lo pago al distribuidor y lo tiro. Eso háganselo entender a un contador, de que 6 lucas de la factura se tiran. Ojo, porque a los que le van a preguntar cómo hacemos para mejorarlo, es a ustedes. Entonces vayan teniendo en la cabeza que esto de los rendimientos, que durante toda la vida ha pasado así alegremente, consideremos un rendimiento del 80%, el rendimiento del 80% no lo podemos considerar más. Hay que considerar del 0,9 para arriba, porque yo no me puedo dar el lujo de tirar energía de esa manera, sobre todo cuando la energía es uno de los bienes más escasos que hay en este momento. Bien, sigamos un poquito. También vamos a ver un ejemplo práctico. Realmente es lo mismo que el otro, una grúa montada, mostrada en la figura, levanta por un corto tiempo la viga de 2,5 toneladas, con una fuerza F de 28 más 3 por S al cuadrado, ¿cierto? Entonces, quiere decir que a medida que va subiendo y van pasando el tiempo, esta es una ecuación paramétrica que tiene en cuenta el tiempo de izaje. Entonces le dice, bueno, cuando se haya levantado 3 metros, decime cuánto es la fuerza con la que estoy tirando. Bien, entonces esto es prácticamente igual al que vimos recién. Entonces, lo que voy a tener, que va a haber una tensión inicial, ¿cierto? Un trabajo inicial, un cambio de energía y un trabajo final. Esto está representado acá. ¿Cuánto es el trabajo inicial? Porque dice que parte del reposo, ¿cierto? Entonces, digamos que la parte inicial sería 0. Y de ahí en más, entonces yo pongo la fórmula que puse ahí, la F, 28 por 3S cuadrado, ahí está, 28 por 3S cuadrado, y la voy a integrar. Y esto a su vez va a tener el trabajo de levantamiento, que lo estoy poniendo acá, ¿cierto? Y la energía cinética final. Bien. Bueno, de ahí entonces saco cuánto vale la velocidad, y como lo que me pide es cuál es la fuerza al final, yo saco entonces primero cuánto tiempo pasa, y de ahí entonces puedo sacar cuánto vale la fuerza al final. Bien, este es un ejercicio muy similar, también con el motorcito, la aceleración,
se los dejo para que lo miren y cualquier cosa lo vemos el viernes en la consulta. Varios de estos ejercicios los vamos a ver después cuando veamos impulso y cantidad de movimiento de la clase que viene. Y ahí vamos a ver de qué manera lo resolvemos. Y en general siempre queda, bueno, yo cuando tenga un problema de esto lo voy a resolver como me resulta más fácil. Sí, acá en la facultad, sí. En el trabajo, cuando ustedes tengan que hacer algo de esto, lo van a resolver de todas las maneras que puedan. Porque, como les dije, acá, en el cosito puede ser un montacarga. En cuyo caso, cuando se corta un cable, lo peor que puede pasar es el ruido que hace cuando se cae. Pasa nada. Pero al lado puede haber un ascensor, y ahora no se puede cortar el cable, jamás. Entonces, así es fácil, no se puede cortar el cable. Y fíjense ustedes que si van, ahora hay toda una reglamentación de que una vez por mes tiene que venir alguien y revisar el ascensor. Y hay una hojita pegada en el ascensor donde dice la fecha que lo revisó y la firma y el sello. Lo revisó Raúl Enrique García. Y firma, Enrique García. Lo revisé, listo. Entonces, cuando alguien en un consorcio, qué sé yo, se sube al ascensor y hace un montón de tiempo que no revisan el ascensor, che, loco, ¿qué pasó? Tiene que venir Enrique y revisar el ascensor. O quien él defina. ¿Se dan cuenta? Entonces, quiere decir que todo esto que estamos viendo, que parece hacer un dibujito, qué sé yo, tiene una incidencia fundamental en nuestra salud. Yo lo voy presentando así, de una manera medio melodramática, para que vean la trascendencia que tiene. Y no es con un espíritu tremendista, pero es para que ustedes vean que esto que estamos viendo, que pareciera ser algo de la facultad, tiene una incidencia directa en la vida de todos los días. Y va a ser responsabilidad nuestra, porque nuestra responsabilidad de ahora en más es que nuestros compañeros vuelvan a la casa sanos. Entonces, plantéenselo de esa manera, y de ahora cuando entonces ustedes entren en algún trabajo y qué sé yo, y vean cosas medio que las están haciendo medio, digan, pará. Y acá, si se le pasa algo a alguien, che, a ver, revisemos esa pérdida de vapor que hay allá, revisemos ese cable que está, porque por ejemplo, si yo paso y veo todo un cable despeluchado, o una soga toda despeluchada en el montacarga, o sea, con todos los hilos cortados, ¿cierto? La correa que vimos el otro día, si ustedes ven en el motor, la correa toda despanzurrada y siguen usándola, esto puede pasar cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, de ahora en adelante, empecemos a ver las cosas con espíritu crítico, ¿cierto? Y decir, esto yo lo puedo mejorar. O sea, y yo tengo que ser factor de cambio. O sea, está bien, yo no puedo manejar todo lo que me rodea, pero esto que lo puedo manejar, lo tengo que hacer bien. Bueno, paro acá. Dejo de compartir, ¿cierto? Y lo único que queda es que de ahora en más, no sé, miren los ejercicios y si encuentran alguna duda, se van a la consulta y lo plantean. Bueno, por mi parte, nos vemos mañana en la clase de elementos. Si quedó alguna duda, me dicen ahora, y si no, seguro que les va a aparecer duda cuando los lean, bueno, ahí se van a la consulta y las ven. Buenísimo, profe, gracias. Bueno, al pelo, que les vaya muy bien. Gracias, profe. Que sigan bien. Chau, chau. ¿Ha quedado algo en el chat que no lo vi? Profe, buenas tardes. Quería hacerle una consulta respecto a la presentación de los trabajos prácticos. ¿Esto que usted nos presenta, nosotros lo podemos imprimir y tenerlo así en la carpeta o lo tenemos que pasar, digamos? Sí, por supuesto. Ah, perfecto. Sí, por supuesto. Pero se los tiene que estudiar. No, obvio, sí.
Pero bueno, no es lo mismo presentarlo bien bonito que bien. No, Bueno, no hace falta, no hace falta. Eso imprímalo y póngalo en la carpeta. Lo que sí, vayan tomándole, fíjense que yo siempre trato de meterme en cómo se resuelve, medio como que trato de que vean más que nada la mecánica de resolución, porque seguramente nunca les va a pasar, o sea, a mí nunca me pasó que tuviera que resolver algo como estaba en la carpeta, jamás. Entonces, Bien. ¿qué pasaba? ¿Para qué me servía la carpeta? Para mirar y decir, bueno, a ver, esto se resuelve más o menos. Entonces, con esto que tengo en la carpeta, me fijo cómo lo resuelvo en la realidad. Y bueno, y más o menos, si Dios quiere, salir. Bien, Y profe. si no, mala suerte. Bueno, Bueno, suerte profe. entonces. Gracias. Nos vemos mañana. Chao, que sigan bien. Hasta Chau, luego. chau. Gracias, profe.